Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un saludo de Raúl Cabrera y de la redacción. Hoy, viernes 25 de enero, conversión de San Pablo Apóstol. Estos son los titulares. Unidad en Cristo para que el mundo crea. Conversión, reconciliación y oración alienta Benedicto XVI, presidiendo las segundas vísperas de la conversión de San Pablo Apóstol. Su oración para alcanzar a través del diálogo un futuro de justicia y paz. Lo aseguró el Papa al recibir a los participantes en la reunión de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. Oportunidad propicia para intensificar la diaconía de la caridad. Título del mensaje del presidente del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios, con ocasión de la 60ª Jornada Mundial de Lucha contra la Lepra, que se celebra el próximo domingo 27. En breve, el detalle de la información desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Benedicto XVI esta tarde en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros presidió la celebración de las vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, clausurando la semana de oración por la unidad de los cristianos. En su homilía el Papa reiteró que los cristianos deben ser los primeros en brindar un luminoso ejemplo en la búsqueda de la reconciliación y de la comunión en Cristo, que supere todo tipo de división, odio, racismo y discriminación religiosa y social. El Santo Padre, haciendo hincapié en el año de la fe, invitó una vez más a confiar en Dios y a caminar humildemente con Él. Benedicto XVI destacó que la unidad de los cristianos es obra y don del Espíritu Santo y va mucho más allá de nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto, el ecumenismo espiritual, especialmente la oración, es el corazón del movimiento ecuménico. Tras recordar que en la sociedad actual parece que el mensaje cristiano incide cada vez menos en la vida personal y comunitaria, el Papa puso de relieve que la unidad es en sí misma un supuesto privilegiado, casi un requisito previo para anunciar de forma más creíble la fe a los que todavía no conocen al Salvador o que, aun habiendo recibido el anuncio del Evangelio, casi se han olvidado de este don precioso. El escándalo de la división que afecta a la actividad misionera fue el impulso que dio comienzo al movimiento ecuménico que conocemos hoy, recordó asimismo Benedicto XVI, añadiendo luego que la comunión plena entre los cristianos ha de entenderse, de hecho, como una característica fundamental para un testimonio aún más claro. Radio Vaticana, la radio del Papa. Poco antes de mediodía, en la Sala de los Papas, Su Santidad recibió a los 30 participantes en la reunión de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. El Papa, en su breve saludo, agradeció el trabajo que la Comisión comenzó hace 10 años y que ha desarrollado durante esta década, examinando desde una perspectiva histórica las diversas formas en que las iglesias manifestaron su comunión en los primeros siglos. Durante esta semana dedicada a la oración por la unidad de los cristianos, se han reunido en Roma para explorar más a fondo la comunión y la comunicación que existía entre las iglesias en los primeros 5 siglos de la historia cristiana. Al reconocer el progreso que se ha hecho, el Papa ha expresado su esperanza de que las relaciones entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales siga desarrollándose en un espíritu fraternal de cooperación mediante un diálogo teológico capaz de ayudar a todos los discípulos
discípulos y seguidores del Señor a crecer en la comunión y para dar testimonio ante el mundo de la verdad salvadora del Evangelio. Todos los cristianos deben trabajar juntos en la aceptación mutua y la confianza, en el servicio a la causa de la paz y la justicia, en la fidelidad a la voluntad del Señor, terminó diciendo el Papa, que el ejemplo y la intercesión de los innumerables mártires y santos que a lo largo de los siglos han dado testimonio valiente de Cristo en todas nuestras iglesias, mantenga y fortalezca a todos nosotros frente a los retos del presente, con confianza y esperanza en el futuro. Se llamaba Saulo como el primer rey israelita, pero tomó un sobrenombre latino, Pablo, Paulus, y así se le conoce. Nació probablemente en Tarso de Cilicia en torno al año 9 después de Cristo. Era de familia judía, aunque residió en Damasco. Fue fariseo y conoció y persiguió la misión de los cristianos helenistas que, en su opinión, destruían la unidad nacional del pueblo y la autoridad de Dios. Se convirtió a Jesús en torno al 32 después de Cristo y misionó durante casi 30 años, tomando como base de su actividad algunas de las grandes ciudades del Oriente: Damasco, Antioquía, Corinto, Éfeso. Le apresaron en Jerusalén. Estuvo por un tiempo en la cárcel de Cesarea de Palestina y le llevaron luego a Roma, donde pudo actuar con cierta libertad hasta que fue juzgado y condenado a muerte, probablemente en el año 62 después de Cristo. Era intelectual, pero no un puro teórico, como han podido ser después algunos estudiosos cristianos, sino un trabajador, al estilo de los rabinos judíos. Tenía el oficio de curtidor y fabricante de tiendas que ejercía probablemente en Damasco, de Siria, su ciudad de residencia. Fue un hombre de acción, Pablo, más que de puro pensamiento. Lo suyo era cambiar, anunciar y preparar el fin de los tiempos, creando comunidades de creyentes donde todos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, pudieran vivir en concordia y esperanza. Dios quiso revelar en mí a su Hijo. En este contexto se inscribe su encuentro con Jesús, que Pablo ha presentado en forma de confesión pascual, es decir, como experiencia de vocación y misión más que como conversión. Mi evangelio, decía, no es de origen humano, pues no lo recibí de humanos, sino por revelación de Jesucristo. Al final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del año pasado, en la fiesta de la conversión de San Pablo, Benedicto XVI recordaba a este extraordinario evangelizador. Alla luce di questa consapevolezza, San Paolo, quando in seguito sarà chiamato. A la luz de esta conciencia, San Pablo, cuando a continuación será llamado a defender la legitimidad de su vocación apostólica y del Evangelio que anunciaba, dirá: Non vivo più io, ma Cristo vive in me. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Qué exige Dios de nosotros? Del octavario de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero. Octavo día. Caminar en celebración. El texto bíblico de este día habla de celebración no en el sentido de celebrar un exitoso desenlace final, sino como signo de esperanza en Dios y en la justicia de Dios. Del mismo modo, nuestra celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que hoy llega a su fin, es nuestro signo de esperanza de que alcanzaremos nuestra unidad en los tiempos de Dios y con los medios de Dios. La oración de hoy. Dios clemente, que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras comunidades de gozo y celebración, de modo que podamos apreciar la unidad que ya compartimos y que sigamos buscando con celo la plena unidad visible. Nos alegramos en la fe y la esperanza de los pueblos que rechazan permitir que su dignidad sea menoscabada, viendo en ellos tu gracia maravillosa y tu promesa de libertad. Enséñanos a compartir su alegría y a aprender de su resistencia perseverante. Reaviva nuestra esperanza y sostiene nuestro compromiso de que, en el nombre de Cristo, podamos caminar juntos en el amor, alzando una única voz de alabanza y cantando juntos una única plegaria de adoración. Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz. Amén.
Informaciones de la Santa Sede. Se hizo público el mensaje del presidente del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios con ocasión de la 60ª Jornada Mundial de Lucha contra la Lepra, que se celebra el domingo 27 de enero, en el que se destaca la valerosa oportunidad de esta iniciativa para todos los cristianos, las entidades bienhechoras y las personas de buena voluntad, a fin de que refuercen su empeño en favor de las víctimas directas o indirectas de esta enfermedad y para promover un renovado impulso a la reinserción social de las personas que presentan sus inconfundibles mutilaciones. A la luz del año de la fe que estamos viviendo y frente a la emergencia sanitaria que representa la lepra, el arzobispo Szymon Szymowski recuerda en este mensaje que cumpliendo lo que pide Jesús debemos hacer lo posible por intensificar la diaconía de la caridad en nuestras comunidades eclesiales para ser cada uno buen samaritano del otro, del que está a nuestro lado, comenzando por quien ha sido afectado por el morbo de Hansen y siguiendo el ejemplo de santos, beatos y personas de buena voluntad como San Damián de Molokai y Santa María Cope, la beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, o Marcelo Candia y Raúl Foleró, de quien este año se conmemora también el 110 aniversario de su nacimiento, y pide además que estos ejemplos nos inspiren y sostengan para llevar ayuda y consuelo a estos hermanos y hermanas nuestros enfermos, a los más pequeños y a los más marginados que, siendo inocentes, sufren la espada de la injusticia. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. En la Ciudad de México se está desarrollando el 9º Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, el Caminar de los Pueblos Indígenas Hoy. Radio Vaticano conversó con la hermana Erlinda Ich, a quien le preguntamos cuál es el caminar de los pueblos indígenas hoy. Ciertamente, como pueblos indígenas que somos, tenemos una raíz y una relación que nos ha hecho resistir y enfrentar tantas situaciones que vivimos a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestros pueblos, pero también es una espiritualidad y una relación que nos ha sostenido en la vida, y no solamente como pueblo, sino que como pueblo de relación con Dios y con nuestra Madre Tierra, y esto es lo que nos ha dado vida también para continuar en nuestra lucha hoy en la situación que enfrentamos como familia humana, como comunidad. El objetivo de este encuentro es analizar justamente la coyuntura actual. La realidad actual, yo creo que hay muchísimo, pero sobre todo esta realidad que vivimos ya no solamente en México, sino a nivel de Mesoamérica, a nivel mundial, podemos decir, esta realidad que nos domina y que quiere acabar con la naturaleza, y que ciertamente como indígena, yo y todos mis hermanos, la Madre Tierra es la que nos ha dado vida. Para Radio Vaticano, Luz Erika Limachi. Bajo el lema "Lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, se los anunciamos", del 24 al 27 de enero se está celebrando en Bolivia el 29º Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Vocacional, que lleva por objetivo no solo preparar para la JMJ en Río de Janeiro, sino vivir el Año de la Fe, como lo destaca Rosmarie Sauma Muñoz, secretaria ejecutiva del Área de Comunicación Eclesial de la Conferencia Episcopal. La entrevista es de Iglesia Viva, el portal informativo de la Iglesia Católica en Bolivia. Estamos revitalizando un poco la pastoral juvenil, la acción de los jóvenes con el peregrinar de la cruz de los jóvenes, no solo preparando la jornada mundial, sino celebrando fuertemente este año de la fe, revitalizando la pastoral juvenil desde nuestra fe y desde nuestras creencias. Y creo que eso es sumamente importante para la Iglesia y para el joven en general. Desde el año pasado hemos iniciado un nuevo proceso de educación en la fe, reconociendo nuestra historia, nuestros procesos, pero dándole nueva vitalidad. Este encuentro es crucial en el sentido de que va a ser un encuentro netamente formativo en los procesos de educación en la fe, el rol que tiene el adulto en la pastoral juvenil como asesor y acompañante, como director. A veces decimos acompañante, pero solo le acompañamos, ¿no? Y nosotros queremos que este rol sea también de dirección, que dirija al joven hacia el rumbo que debe tener su vida. Comenzó el nuevo año y con él los propósitos para empezar un nuevo ciclo. En este año de la fe, ¿qué propósitos quieren cumplir para hacer crecer su fe? Nos responden peregrinos en Roma. Tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos y dar todo lo mejor de sí
fundamentalmente porque la fe, creo que la mejor forma de manifestarla es haciendo cosas por los demás. Para mí ha sido una experiencia muy linda estar aquí. Soy cubana, creo que entre todos lo podemos lograr. En el año de la fe, dedicar mucha la oración a todos los que lo necesitan en el mundo. Es una experiencia que he tenido aquí en la visita a Roma. Ayer abrí un cartel, un gran cartel que dice: es bueno confiar en el Señor, que es el lema del primer obispo que tuvo mi ciudad. Y cuando me vieron, la policía me preguntó qué decía el cartel, pero como no nos entendíamos en italiano y español, bueno, pues fuimos hasta la oficina y entonces ya cuando hicieron la traducción, el comandante empezó a reírse porque comprendió que era un mensaje religioso de fe. Ese cartel lo llevamos a Santiago de Cuba, a la misa que el Papa dio allá en Cuba. Y también lo hemos llevado a otros en la Semana Santa y trajimos hasta acá, hasta la plaza en San Pedro. Elna, y de Cuba. Tenemos que estar más con Cristo, orar más, no perder la paciencia y bueno, tratar de estar más junto a uno. Juan, y vengo de Colombia. Renovando nuestra fe, viviendo en la vida, el cómpito que tenemos con fe, con simplicidad, pero piedad. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Y recordamos que el próximo sábado, 2 de febrero, a las 17:30 en la Basílica Vaticana, Benedicto XVI celebrará la Santa Misa en la festividad de la Presentación del Señor, en ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Concelebrarán con el Santo Padre el cardenal Joe Bras de Avitz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el subsecretario de este dicasterio y todos cuantos han sido invitados por parte de la Congregación a la Santa Misa. Están invitados también, en particular, los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Desde la Ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Hoy es viernes 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. La lectura de hoy es de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado? ¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón? Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Me respondió, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas el tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Porque entonces me empeño en decirle a mi dueño, me has abandonado. ¿Quién puede amar y después odiar todo lo dado? ¿Quién puede negar que Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy 25 de enero, la Iglesia con sentimientos de profunda alegría celebra la fiesta de conversión de San Pablo, experiencia que tuvo lugar poco después de la ascensión del Señor. Pablo, aún Saulo, a las puertas de la ciudad de Damasco, en Siria, tuvo una visión fulgurante de Jesucristo resucitado. El profeta Ananías interpretó el significado de esta visión y le guió en el proceso de su conversión, que transformó un perseguidor de Cristo en un seguidor y apóstol. Brindemos nuestro afectuoso aplauso a San Pablo, apóstol. Querido San Pablo, recordar tu conversión a Cristo es ver al Saulo, fariseo, de indiscutible fe monoteísta y fiel observante de la ley judía, que fue el tenaz perseguidor de los cristianos. Tú mismo confesabas, yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, por amor a la ley, fui perseguidor de la iglesia. Pero fue allí, a las puertas de la ciudad de Damasco, en donde el perseguidor Pablo tuvo la visión deslumbradora que cambió su vida. Señor, exclamaste, ¿qué quieres que haga? La respuesta de Cristo puso de manifiesto el secreto de tu alma. Pablo, eres duro y recalcitrante en dar coces contra el aguijón, y más desconcertado que nunca, respondes con una pregunta que fue el inicio de una relación increíble. ¿Quién eres tú, Señor? Y es cuando escucha la respuesta que te invitaba a la conversión. Yo soy el Cristo, al que tú persigues. Esa fue una experiencia única de transformación total. Fue una directa intervención de Dios en lo más íntimo de tu personalidad. Y desde aquel momento empezó el proceso que culminó en el poder ser llamado apóstol. Adquieres este derecho porque cuentas ahora con los 3 requisitos de los otros 12 apóstoles. Has visto a Cristo, eres testigo de su resurrección y eres enviado directamente por Él a una misión. Este proceso de conversión adquirió su punto más alto cuando Cristo llegó a ser el centro esencial de tu vida. Para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir. No deja de sorprendernos el ver cómo Dios escogió precisamente a su adversario para convertirlo en su gran apóstol. Te pedimos nos alcances la gracia de nunca desesperar de nuestra conversión ni la de los demás.
El Catecismo de la Iglesia Católica. 20 años. Producción de Patricia Jauregui. Llevamos a tu altar el pan, el vino y la vida. En tus manos será. Es muy humano tratar de buscar a quien culpabilizar. El día de hoy, siguiendo nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, nos referimos en primer lugar a quién es responsable de la muerte de Jesús. La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, es decir, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Y aún más gravemente, son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y que se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Tú, mi salvi, Signore, mi doni la vida. Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Sus sufrimientos y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Recordemos, en la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Jesús se da. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada. De este modo, Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio. Él reparó nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo. Y les abre a la comunión con Dios. Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, como lo refiere el Evangelio de Mateo, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. En el próximo encuentro estaremos dilucidando sobre lo que el Catecismo de la Iglesia Católica que estamos repasando en el marco del 20º aniversario nos refiere a propósito de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos. Este será, pues, el tema de nuestro próximo encuentro.
entrevista de hoy. En Radio Vaticana estamos con el doctor Guzmán Carriquiri de la Comisión Pontificia para América Latina. Quisiéramos tratar el tema porque en diciembre realizamos un congreso que resultó mucho más importante de lo que nosotros decíamos al principio. Bueno, como esto de Iglesia en América, una cosa ya pasada, después había venido Aparecida y muchas otras cosas. Sin embargo, fue muy interesante el congreso. Somos testigos de la importancia no solamente de volver a un tema capital como la colaboración en América, de esto se trata Iglesia en América, la exhortación possinodal y el sínodo, Iglesia en América, sino también por la convocatoria aquí en Roma de tanta gente de América Latina. Sí, gracias a Dios, agradecidos a Dios, al Espíritu Santo, por intermedio de María Santísima, en su invocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, el Congreso e Iglesia en América, organizado por la Comisión Pontificia para América Latina y los Caballeros de Colón, y celebrado en el Vaticano del 9 al 12 de diciembre del año pasado, dio tantos frutos y suscitó tanto entusiasmo. Cuando los obispos latinoamericanos concluyeron la quinta conferencia general del episcopado en Aparecida, lanzando la misión continental, quizás no se dieron cuenta que en el mismo título de misión continental incluían a todas las iglesias del continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. La misión continental fue pensada para América Latina, pero quizás el Espíritu Santo tuvo allí su intervención especial para que esto de una misión en todo el continente fuera tomando cuerpo poco a poco. Y de alguna manera haber retomado la intuición profética de la exhortación apostólica del Sínodo americano y la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia en América, en los que Juan Pablo II había convocado a todas las iglesias del continente americano a una nueva evangelización. Está en el seguimiento de esa misión continental. Mi persona no cuenta nada. Es un hermano que habla con ustedes, convertido en padre por la voluntad de nuestro Señor. Sigamos queriéndonos bien, querámonos bien. Dunque a volerci bene così. La plaza de San Pedro está iluminada por más de 40.000 lucecitas y las palabras del pontífice descienden a los corazones de todos los fieles presentes y se llenan de un gozo incontenible. Es entonces cuando Juan 23 dice aquella frase memorable: Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Regresando a casa encontrarán a los niños, denles una caricia a sus niños y les digan, esta es la caricia del Papa. Encontrarán también alguna lágrima por enjugar. Hagan algo, digan una palabra buena. Cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo que ci aiuta. Estas palabras conmueven a la multitud y cada uno siente un gran deseo de bondad. Esto lo hizo Papa Juan XXIII, es decir, colocó en el corazón de todos el gran deseo de la bondad. La cita con nosotros es la próxima semana, mismos horarios, mismas frecuencias. Hasta la próxima. Producción de Patricia Jauregui. El Concilio Ecuménico Vaticano II. Comenzó el nuevo año y con él los propósitos para empezar un nuevo ciclo. En este año de la fe, ¿qué propósitos quieren cumplir para hacer crecer su fe? Nos responden peregrinos en Roma. Yo creo que el crecimiento de la fe primero hay que pedírselo al Señor, porque eso es un regalo que Él nos tiene que hacer y nosotros tenemos que arrancárselo, ¿no? Como aquel ciego que tanto le insistía al Señor para que lo curara. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Primero, pedírselo todos los días y luego cuidarla, como el que cuida una planta, regándolo todos los días pues con la oración, con el ejercicio de la caridad, con los sacramentos, como ha dicho el Papa, escuchando la palabra de Jesús y celebrando la Eucaristía. Es la mejor forma de unirnos a toda la Iglesia en la confianza
confesión y en la experiencia de la fe, y es la mejor forma también de hacer que esa fe vaya creciendo cada día. Soy justo y vengo de la diócesis de Cartagena en Murcia, en España. Que si no pensáramos tanto como en el materialismo, que la vida no fuera como tan a toda hora pensando en tener lo mejor, la tecnología yo creo que es lo que nos está acabando con la paz, porque a través de eso se están presentando muchas situaciones, sobre todo con la juventud. Orlando, Florida. Marta Martínez. Bueno, asistir a este tipo de eventos y tratar de acercarse a la iglesia y visitar todos estos lugares santos. En realidad yo creo que es algo muy importante, y escuchar la palabra del Papa para nosotros es algo que realmente nos llena de alegría y nos llena de energía para poder transmitir esa misma fe a nuestra familia y en nuestros propios países. De Chile, Felipe Elgueta. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. María, María, eres tú. Todos tuyos, María. María, puerta de entrada para una nueva humanidad. Del libro Todo sobre María de Nazaret. Recopilación de Martín Irure. María fue escogida por Dios para ser su puerta de entrada en la familia humana, como alguien de la casa, uno de nosotros. Servir de camino a Dios para llegar a los hombres y mujeres es la función más importante de todo el que evangeliza. Una vez que los ojos de la hermana María del Villar se acostumbraron a la oscuridad de la reducida habitación de la pequeña casa en la aldea egipcia de Naslet Kater, distinguió en la pared un cuadro ahumado de la Virgen de Fátima. Apenas hacía 4 meses que estaba en aquella aldea y no conocía las costumbres locales, por lo que le asombró ver una fotografía cristiana de María en casa de una familia musulmana. Les preguntó si alguien en la casa era cristiano y le dijeron que no. Pero a continuación le aseguraron que respetaban y querían mucho a María, porque había sido una mujer privilegiada, la madre del profeta Jesús. Como era el mes de agosto, cuando le ofrecieron de comer, le explicaron que no podían darle algo mejor porque guardaban abstinencia en preparación a la fiesta de María, el 22 del mismo mes. Aquel primer encuentro con María en otra religión ha sido inolvidable para la misionera. Eran personas que vivían en condiciones muy similares a las de la Madre de Jesús, incluso se parecían físicamente a ella. ¿Cómo no iban a ser parte de los predilectos de Dios? Cuando Dios elige a alguien para que cumpla cierto proyecto, no mira su categoría social, ni busca gente importante. Para Él, la alcurnia y los honores no significan nada. Prefiere escoger a gente sencilla para realizar grandes hazañas. Ese es su estilo. Se fija en personas de la periferia que cuentan poco en la sociedad humana. De ese modo demuestra que es Él quien actúa. Parte de los que están lejos de los centros de poder para evidenciar que Él está por encima de todos los poderosos, de los grandes y de los sabios de la tierra. La elección que Dios hizo de María sigue esos parámetros. Ella era de condición humilde, y además era mujer, circunstancia que no es insignificante para la época. Confió en ella plenamente, pues puso en sus manos el destino de la humanidad. De ese modo, rompe con las tradiciones de tantos pueblos, pobres o ricos, donde las mujeres cuentan poco en las estructuras sociales. Dios prefirió dirigirse a una mujer, aunque aquel procedimiento no fuera religiosamente correcto. En la visitación que hace María a su prima Isabel, queda muy claro que ella no se siente digna de los honores que Dios le ha hecho al elegirla madre de su hijo. Queda patente que Isabel percibe que el niño de María es fruto de una intervención milagrosa, y que, a diferencia del suyo, no fue la madre quien buscó tal concepción. Dios tomó por sorpresa a María. Suya es la iniciativa y la acción. Ella tan solo consintió.
Se puso a disposición de Dios para que Él cumpliese la esperanza del pueblo de Israel que ella misma compartía. Una esperanza de resarcimiento y de salvación. El resarcimiento que todos los oprimidos desean y la salvación que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos necesitamos. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de Internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va, Canal 4. En Cuba y Caribe en onda corta 9610 kHz. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.